Hola, bienvenidos al capítulo de hoy. A lo largo de las orillas de la costa mediterránea de Israel, en el antiguo puerto de Ascalón, el arqueólogo Ross Boss hizo un descubrimiento realmente macabro. Mientras exploraba una alcantarilla, se encontró con unos diminutos huesos que inicialmente pensó que podrían ser de pollo, pero luego se dio cuenta que en realidad eran infantiles y de la época romana. Con ellos, la cifra ascendía a 100 bebés, el mayor número de pequeños hallado hasta la fecha. Pero ¿cómo y por qué murieron? Boss llevó los huesos al antropólogo forense Patricio Smith, quien determinó que no había ningún signo de enfermedad y estaban perfectamente sanos cuando fallecieron. Además, descubrió que ninguno de ellos había vivido más de una semana. Según explica, en esa época no era raro que se asesinaran bebés como un método de control de natalidad, y de hecho no era visto como un crimen, ya que ni siquiera los consideraban plenamente humanos. Una pista en la razón de sus muertes se encuentra en la ubicación de los cuerpos. Estos se encontraron directamente debajo de una antigua casa de baños, lo que generó la hipótesis de que en realidad fueron eliminados intencionalmente. Algo realmente inquietante, ¿no crees? Especialistas arqueólogos se han topado con un hallazgo increíble en la ciudad polaca de Gliwice. Durante las obras de construcción de un camino, encontraron 44 tumbas con esqueletos que podrían pertenecer a vampiros. Los restos se encontraban decapitados, lo cual llamó rápidamente la atención de los expertos y llenó las páginas de los medios locales. La escena ciertamente parecía de una película de terror y fue el cementerio más grande hallado de este tipo hasta ahora en el mundo. En total, 17 esqueletos con la cabeza entre las piernas, en la mano o sobre uno de los hombros, siguiendo el ritual con el que en Europa del Este se enterraba a los sospechosos de ser vampiros. Esta práctica suponía que los considerados no muertos debían ser enterrados de una forma especial en la antigüedad, para evitar así su retorno al mundo de los vivos. Según el mismo arqueólogo, posiblemente ellos tuvieran alguna discapacidad o enfermedad que los hiciera parecer extraños al resto. En este cementerio maldito descansan personas marginadas, deformes o simplemente culpables de ser diferentes, es decir, fueron víctimas del miedo humano a lo desconocido. Sin embargo, este no es el primer caso de este tipo. En la década del 90, el arqueólogo Héctor William encontró el esqueleto de un hombre cuyo cuerpo había sido clavado con estacas en la tierra en la isla griega de Lesbos. Y más recientemente, el antropólogo forense Matteo Borini, de la Universidad de Florencia, encontró otro entierro llamativo del siglo XVI, una mujer de edad avanzada que tenía un ladrillo en la boca, una forma registrada de exorcismo que se practicaba a los presuntos vampiros en Italia. Finalmente, déjame decirte que en aquella época, acusar a alguien de ser vampiro era en definitiva una forma de explicar lo inexplicable, y como verás, surgió mucho antes de que se popularizara la imagen de Drácula. En la actualidad, nada provoca tanto pánico como la posibilidad de sufrir un ataque bacteriológico capaz de matar en segundos. Pero a decir verdad, su uso no es algo nuevo. Recientemente se han encontrado las pruebas más tempranas de su utilización en el territorio sirio. Se trata de unos 20 soldados romanos que encontraron la muerte debajo de un túnel en la muralla del fuerte Dura Europos, una ciudad en medio del desierto que comenzó a excavarse en el año 1922. Allí murieron gaseados por los persas, quienes utilizaron una mezcla de letal de betún y cristales de azufre. Los hombres hallados aún con sus armaduras debieron morir asfixiados por el humo emanado de las antorchas de sulfuro. A escasos metros de los legionarios romanos también fue encontrado el cuerpo de un soldado persa, posiblemente muerto por el propio fuego tóxico que él mismo inició. Pero los textos clásicos están plagados de referencias al empleo de humos tóxicos. Estos vapores ya habían sido usados por griegos y fenicios. En aquel entonces no existían dispositivos para lanzar el gas en la dirección deseada, así que era el viento el que dictaba quién sería la víctima. Lo cierto es que las excavaciones lideradas por Simon James de la Universidad de Leicester son la primera evidencia arqueológica de una batalla librada con armamento no convencional. El
El concepto de funeral no es el mismo en diferentes partes del mundo. En realidad, todos los ritos funerarios tienen algo de raro, o muchos de ellos son poco conocidos. Por ejemplo, los budistas creen finalmente en la reencarnación y para ello entregan los cuerpos de los muertos a los buitres para ser devorados. O los indígenas de Sudamérica, quienes convocaban a la tribu a un ritual curioso, donde el cadáver es quemado en una fogata para luego repartir las cenizas entre sus familiares y compañeros, y además luego lo bebían en una sopa. Así como ellos, en la antigüedad también existían muchas prácticas que podrían parecernos sumamente espeluznantes y sin embargo estaban relacionadas con las creencias religiosas. Un ejemplo es este increíble hallazgo de un cráneo aparentemente decorado con distintos apliques de aros y una boca cosida. ¿Qué tipo de creencia podría estar retratando? Seguramente podemos suponer que esto implicaba un beneficio para el fallecido, probablemente para la otra vida. Sus familiares habían colocado los adornos para hacerlo ver poderoso, aunque es difícil imaginar por qué llevaba la boca cosida. Como sea, ningún experto ha podido explicar de qué se trata o a quién pertenece, o al menos no lo han hecho oficialmente. Tal vez incluso se trate de alguna civilización desconocida, ya que tampoco está claro dónde fue encontrado el cráneo. Al igual que los entierros de vampiros, quizás solo se trataba de alguien diferente, cuyo pasado todavía está lejos de ser descubierto. Por eso, si tienes alguna idea, no dudes en compartirla en la sección de comentarios. Esta especie extinta de Homo habitó Europa, Oriente y Asia hace 400.000 años, hasta su desaparición hace 40.000 años. Durante mucho tiempo se supo poco sobre el comportamiento de nuestros parientes biológicos. De hecho, se creía que eran algo salvajes y brutos. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que era mucho más parecido a nosotros de lo que suponíamos. Quizás usaban un lenguaje simbólico y ahora han descubierto que incluso tenían una habilidad artística que quedó plasmada en el arte rupestre. Pero lo que más llamó la atención es descubrir que no solo comían caballos o renos para alimentarse, sino también carne de sus congéneres. En Bélgica, en las cuevas de Goyet, un grupo de arqueólogos dirigido por la antropóloga francesa Helena Rougier de la Universidad Pública de California halló varios huesos que pertenecieron a 6 individuos y tenían signos de haber sido cortados como hacían con los animales para obtener la carne. Los restos aparecen llenos de marcas de cuchillos de piedra. La mayoría se encuentran en las inserciones de los músculos y tendones, un indicio claro de deshuesado. De acuerdo con la datación, sucedió hace entre 45.500 y 40.500 años y probablemente tuvo lugar en el exterior de la cueva. Esto deja en evidencia que el neandertal era antropófago, o dicho en otras palabras, caníbal. Ya se habían detectado algunos casos en España y Francia, pero nunca hasta ahora en un país del norte de Europa. Como verás, todos estos hallazgos arqueológicos tienen algo en común, son completamente aterradores. Y bueno, mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en este canal. No olvides suscribirte, dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Mañana nos veremos en un nuevo capítulo.